Hola, soy Serete y Buletín, bienvenidos al análisis del episodio 16 del anime del arco final de Bleach, un episodio que de nuevo vuelve a añadir muchísimo contenido original del anime y mueve algunos eventos de sitio para que el episodio funcione mejor debido a todos los cambios que tiene respecto al manga. Y además de esto, a pesar de algún momento puntual, el episodio ha entregado unos dibujos y una animación muy consistentes, con picos muy buenos, teniendo en cuenta todas las escenas de acción que hay en este episodio. Y por supuesto, este nos entrega una escena postcréditos con Ichigo que nos revela muchísima información sobre el rey espiritual, sus poderes y el potencial del poder de Ichigo. Pero antes de empezar, recordaros que estos análisis no contarán con spoilers del manga y solo se analizará el contenido que nos ofrezca el episodio en cuestión. Así que sin más dilación, vamos con el análisis del episodio 16 del anime del arco final de Bleach. ¡Vamos con el vídeo! El episodio abre con una pequeña secuencia de escenas que nos muestran las dificultades que están teniendo los Shinigami para luchar contra los Quincy, y a su vez establece el tono del conflicto, planteando un ambiente hostil donde los Shinigami deberán de ir con pies de plomo para evitar morir, pues ellos sufren de una desventaja numérica importante debido a la masacre de la primera invasión, dedicándose así a regruparse y esconderse para recuperarse, huir para despistar a los Quincy y obtener una ventaja estratégica, o simplemente buscar dar apoyo a cualquier Shinigami que se vea completamente acorralado ante la superioridad numérica del enemigo. Y mientras tanto, volvemos con la caída de Toshiro ante Bass B, donde vemos que Kang-doo ha atrapado a Rangiku mientras trataba de reagruparse con su escuadrón y además la deja al borde de la muerte. Sin embargo, a pesar de que Kang-doo activa el Bankai de Toshiro para cumplir con las órdenes de Yhwach, este muestra su descontento por hacerlo, pues él, dadas sus creencias taoístas, cree que aquellos que han vivido juntos deben morir juntos, pues para un taoísta no existe un más allá. Ellos creen que el alma de cada individuo viaja a un sitio u otro dependiendo de cómo haya vivido, y es gracias a su experiencia de vida que una persona puede decidir la fecha de su muerte y el lugar hacia donde se dirigirá su alma, por lo que ésta siempre volverá a sus raíces. Sin embargo, en una situación donde sus almas no podrán partir de forma correcta tras la muerte, es decir, no podrán seguir el Tao o el camino que permite el orden natural de la existencia, lo mínimo que Kang-doo puede hacer por ellos es permitir que ambos mueran en el mismo lugar, pues sus almas están destinadas a viajar juntas tras la muerte al haber compartido tanto tiempo de vida juntos. E incluso este favor es una disculpa en cierta forma hacia Toshiro, pues cuando él muera, su Bankai vivirá junto a Kang-doo y no podrá partir junto a su dueño tras la muerte. Por lo tanto, a los ojos de Kang-doo, ni siquiera tras la muerte Toshiro podrá decidir firmemente hacia dónde se dirige su alma al no morir junto a su Bankai. Pero la decadencia de los Shinigami no acaba aquí, pues también vemos a Soifon completamente inconsciente tras el ataque de BG9, el cual nos deja mucho más claro cómo funciona el poder de su Shrift, pues vemos cómo su habilidad de recolectar datos de forma infinita se lleva a cabo a través de recolectar datos a través del sensor visual que posee en la cabeza, y también el sensor sonoro que posee. E incluso podemos observar que su Shrift actúa como su programa base, obligándolo a recolectar datos independientemente de si son más o menos útiles en ese momento, sin tener en cuenta la moralidad de sus acciones, pues lo vemos dispuesto a diseccionar a Soifon mientras aún está viva para obtener unos datos que realmente no son necesarios ahora mismo y que solo los recolecta por el hecho de cumplir con su propósito. Pasamos ahora con Mayuri y Urahara, donde este último afirma haber encontrado la manera de recuperar los Bankai robados, argumentando que si se aprovecha la vulnerabilidad que los Quincy tienen hacia los Hollow, los Shinigami podrán recuperar sus Bankais y a su vez dañar a los Quincy en este proceso. Ahora bien, esta vulnerabilidad viene dada por la naturaleza de un Quincy, que en esencia es un humano con poderes Quincy, es decir, que si los Quincy son lo opuesto a los Shinigami y los humanos son lo opuesto a los Hollow, podemos deducir que los Quincy no poseen ningún anticuerpo natural que les permita juntarse con poderes Hollow, como sí lo pueden hacer los Shinigami, implicando que si llegaran a absorber cualquier traza de poder Hollow, los Quincy no solo verían sus poderes espirituales debilitados, sino que a la larga morirían debido al suicidio de sus almas tras no ser capaces de equilibrarlas al carecer de anticuerpos contra los Hollow. Y las pruebas que llevan a Urahara hacia esta conclusión son la decadente apariencia de Quilge tras absorber poder Hollow,
el hecho de que los Quincy no robaron ninguna resurrección a pesar de que funcionan y siguen la misma lógica que la de un Bankai, y por supuesto, el ferviente odio de los Quincy hacia los Hollow, el cual, si solo se fundamentara en diferencias ideológicas, aún podría comprenderse, pero como los Hollow carecen de voluntad e ideología alguna, es lógico asumir que su hostilidad hacia ellos se debe íntegramente al miedo que sienten hacia la posibilidad de que su existencia esté en riesgo por culpa de los Hollow. Por lo tanto, para recuperar los Bankais, Urahara crea unas pastillas llamadas Shineiyaku o pastillas de penetración en sombras, las cuales penetran en el cuerpo del Shinigami para absorber un poco de poder Hollow y así provocar una breve conversión en Hollow, la cual también se manifestará en el Bankai, pues este no deja de ser la manifestación de su esencia como almas, provocando así que el Bankai sufra una conversión en Hollow temporal que obliga a los Quincy a liberarlo conforme se lleva a cabo el proceso de conversión en Hollow. Ahora bien, con tal de repartir las pastillas e informar de su uso y efectos a los Shinigami, los miembros del Departamento de Investigación y Desarrollo habilitan un Tentei Kura para comunicarse con los capitanes y tenientes, y envían a unos insectos remodeladores para remodelar las instalaciones tecnológicas Quincy que se han superpuesto por encima del Seretei, para habilitar la comunicación a gran escala del Tentei Kura desde el sistema central del centro de mando que ha habilitado Mayuri al remover las sombras de la habitación. Y me encanta que nos hayan enseñado estas instalaciones de comunicación Quincy que se saltaron en la primera parte, pues Quilge hacía alarde de que la tecnología Quincy había evolucionado lo suficiente con el objetivo de combatir a los Shinigami, pero no llegó a enseñarse el aspecto de estas instalaciones que hacían posible la comunicación instantánea de información que Quilge demuestra en la parte 1. Aunque si os soy sincero, esperaba que al igual que con los paneles de los Shinigami que informan sobre el estado del universo, con los Quincy también se enseñara en detalle su forma de interpretar y controlar estos datos. Pero bueno, este detalle realmente es completamente prescindible para el desarrollo del episodio. Y algo que también queda ambiguo es el transporte de las pastillas a los Shinigami. Se puede interpretar que esos mismos insectos son los que las transportan en una bolsita para evitar tocarlas y absorber poder Hollow, pero debido a la rapidez con la que se reparten de forma simultánea, supongo que han usado mariposas del infierno para repartirlas, pues estas son las únicas capaces de crear portales para llegar de un punto a otro en un instante. Pero bueno, independientemente de cómo han llegado las pastillas a los Shinigami, parece ser que todos los tenientes y capitanes que están en el campo de batalla reciben una. Aunque como menciona Urahara, la pastilla solo se activará con los que posean un Bankai, dejando de forma ambigua si personajes como Shuhei o Yumichika usan la pastilla y por lo tanto poseen Bankai, o si ellos se las guardan para entregárselas a algún capitán que esté cerca combatiendo o que no pueda tomarla por algún motivo, como es el caso de Umaeda con Soifon. Sea cual sea la respuesta, la cuestión es que tanto Toshiro como Soifon consiguen absorber la pastilla y comienzan su contraataque. Por un lado, Soifon activa y dispara su Bankai tras recuperarlo para aprovechar el débil funcionamiento corporal de Viginight provocado por la exposición a poder Hollow, asestando así un misil de Yaku Horai Koben que lo deja fuera de combate al instante. Y por otro lado, Toshiro cierra sus heridas con el hielo de su Bankai tras recuperar la mitad del mismo para poder combatir contra Kangdu. Sin embargo, en el manga se menciona que los Stenritters han estado practicando con los Bankai robados para poder cumplir con las órdenes de Yhwach de acabar con los Shinigami con sus propios Bankais, algo que en el anime vemos reflejado con Kangdu, pues ha dominado el poder de Hyorimaro hasta el punto de ser capaz de lanzar ataques de hielo desde sus garras y con la forma de estas. Sin embargo, su corriente de pensamiento no le deja creer que una espada tenga conciencia, y eso es lo que lo condena, pues derrocha su oportunidad más clara de atacar a Toshiro al obligar al Bankai a herirse a sí mismo, algo que Hyorimaro no va a permitir, y tras volver junto a Toshiro por completo, ambos acaban con Kangdu, el Stenritter I de Iron o el Hierro, el cual, a pesar de presumiblemente endurecer sus piernas para atacar a Toshiro e incluso mezclar el poder de su Shrift con sus poderes Quincy para realizar una técnica llamada Seijin Sao o Garra de la Serpiente Poderosa, él se ve abrumado por la potencia del hielo de Toshiro y queda congelado en una estrella con forma de cruz, pues con tal de devolverle las disculpas por tratar de matarle a él y su teniente frente a sus ojos, Toshiro le pide disculpas por derrotarlo con la cruz representativa de Hyorimaro y no con una de 5 puntas como las que portan los Quincy. Y tras la batalla, justo después de que Toshiro caiga inconsciente, vemos que alguien se le acerca de forma sospechosa, indicando que probablemente no es un Shinigami y se trata de algún Quincy que ha estado esperando a que Toshiro cayera inconsciente para aprovecharse de él de algún modo. Pero más adelante ya veremos cuáles son las intenciones de este personaje. A continuación vemos cómo el resto de los Stenritters que robaron un Bankai también lo pierden, y es curioso el hecho de que Asnod también lo pierde, pues esto nos indica que a pesar de que Byakuya se encuentra en el Palacio Real entrenando, él también ha conseguido recibir una de las pastillas de Urahara,
dejando más claro, a mi parecer, que las mariposas del infierno han tenido que ser las responsables de entregar estas pastillas, pues el Palacio Real se encuentra en una dimensión aparte del Seretei y Urahara ni ningún Shinigami debería de ser capaz de tener el permiso para crear portales directos hacia esta dimensión, por lo que probablemente solo las mariposas del infierno han podido llegar hasta el Palacio Real de forma tan inmediata para entregar la pastilla a Byakuya y probablemente también a Renji. Pasamos ahora a una escena completamente nueva de Shinji, donde se darán las condiciones perfectas para que él pueda usar su Bankai. Pero antes de esto, vemos que él también absorbe la pastilla de Urahara, pero su Bankai no sufre una momentánea conversión en Hollow, pues él ya es un híbrido de Hollow y Shinigami y por lo tanto sabe cómo usar a conveniencia sus poderes Hollow. Y tanto su Shikai como su Bankai lógicamente los aprendió antes de convertirse en un Vaisar, por lo que a él no le supone ningún problema el hecho de no manifestar sus poderes Hollow. Todo depende de si Shinji lo quiere usar o no, de la misma manera que Ichigo podía elegir si usar o no su máscara al usar su Bankai. Y probablemente decide no usarlos pues está bajo el servicio del Gotei 13 y prefiere no manifestar sus poderes Hollow si no es estrictamente necesario. Ahora bien, metiéndonos de lleno en su Bankai, este se llama Sakashima Yokoshima Happo Fusagari, y se puede traducir de varias maneras como veis en pantalla, pero una traducción literal de este nombre sería malvado bloqueo invertido del orden de las cosas desde todas las direcciones. Y este, como su nombre indica, no solo invierte direcciones físicas, sino que invierte tanto valores como el orden de las cosas. Por ejemplo, convirtiendo el progreso en retroceso, convirtiendo el bien en el mal, y así con cualquier cosa existente, ya sea física o conceptual. De ahí que el invertir el reconocimiento del enemigo para verlo como aliado, y viceversa, solo sea una de las miles de posibilidades que puede realizar el Bankai de Shinji. Y es más, su espada también se invierte y su clásica empuñadura también se manifiesta en la hoja de la espada. Y por si fuera poco, también cuenta con una barrera en forma de flores que puede protegerlo en el momento de activar su Bankai por si alguna de sus inversiones acaba provocando que alguien se ponga en su contra y lo ataque. Sin embargo, el rango de efecto de su Bankai es muy amplio, y como él mismo menciona, durante estos instantes, una parte importante del Seretei está bajo su inversión, por lo que tanto Shinigami como Quincy están confundiendo a sus aliados y enemigos por igual. Es por esto que Shinji espera que todos los soldados estén a punto de dispararle para activar su Bankai y que ellos se disparen y se maten inmediatamente, pudiendo así desactivar rápidamente su Bankai tras acabar con todos los soldados y evitar perjudicar a sus compañeros en la medida de lo posible. A continuación nos vamos con Shuhei, Ikkaku y Yumichika, los cuales mencionan algo muy curioso y que el anime resume bastante. Primero que todo, Ikkaku menciona que se ha hecho de noche en la sociedad de almas, implicando que dentro de la cúpula del Seretei se generarán más sombras, permitiendo a los soldados esconderse tras ver cómo los capitanes han recuperado sus Bankais. Y a su vez, Shuhei menciona que estos han esparcido altas concentraciones de Reishi por todo el Seretei para evitar que los Shinigami puedan rastrear su ubicación, creando así una estrategia bastante efectiva que obliga a los Shinigami a moverse sin rumbo en un terreno lleno de sombras donde los soldados pueden realizar un ataque sorpresa en cualquier momento. De hecho, instantes después de que Shuhei, Ikkaku y Yumichika lleguen a esta conclusión, ellos son atacados por sorpresa por el Stenritter S. Sin embargo, tanto Mask the Masculine como James poseen la misma letra S según la página web oficial, dando a entender que o bien uno es el Stenritter y el otro una creación del mismo, o que sus cuerpos están divididos por el propio poder del Shrift. Pero sea cual sea el caso, por ahora vemos que James es capaz de darle o aumentar el poder de Mask the Masculine al darle ánimos con su gong, dando paso así a esta pelea 3 contra 1 que en el manga se elude por completo, donde vemos que tanto Yumichika, Ikkaku y Shuhei deciden luchar sin emanar grandes cantidades de Reiatsu para evitar sufrir otro ataque sorpresa por parte de los soldados o otro Stenritter si estos se dieran cuenta de que Mask se encuentra en desventaja, lo cual obliga a los tres a luchar con estrategia con tal de esconder su paradero al suprimir al máximo su presencia espiritual, dando lugar a una coreografía bastante breve pero que presenta un buen acting de todos los integrantes, donde Shuhei atrapa a Mask con Kaseshini y Ikkaku va directo a perforar el cuello de Mask con tal de terminar lo antes posible con el combate. A continuación vamos con el grupo de Bambieta, las cuales la abandonan con la intención de no escuchar las quejas de Bambieta probablemente, desencadenando así la rabia de esta última por toda la zona, dándonos así un vistazo a su Shrift, el cual parece que le permite lanzar unas esferas de Reishi que explotan o hacen explotar lo que sea con lo que entran en contacto.
Ahora bien, ante tal destrucción, Sajin llega a la escena para salvar a sus compañeros de escuadrón, aunque él deja claro que su objetivo es cortarle la cabeza a Yhwach para tomar venganza por Yamamoto, tomando así una actitud que dista mucho de los valores más honorables que defendía ante el deseo de venganza de Kaname, de ahí que él se presente escondiendo su apariencia de nuevo, pues al final él también ha decidido tomar el camino de la venganza y la justicia por su mano. Aunque en el siguiente episodio descubriremos más sobre este cambio de mentalidad y su aparentemente también cambio físico. Sin embargo, de repente aparece Shinji para detener a Bambieta con su Shikai y permitir que Sajin vaya directo a por Yhwach. Una escena que no solo cuenta con una nueva banda sonora para Shinji, sino que también alarga este breve enfrentamiento respecto al manga, observando como Shinji no solo confunde a su rival con Sakanade, sino que también busca alterarla con sus palabras para analizar su poder y poder encontrar una apertura que le permita acabar con ella. Pero de repente, todos los Stenritters empiezan a manifestar su standing, pues Yhwach, de la misma forma que predijo que los Shinigami encontrarían la forma de luchar sin sus Bankais al aferrarse a esa pequeña esperanza, también predice que ellos acaben recuperando sus Bankais, algo bastante posible sabiendo que Urahara y Mayuri están comprometidos con el enemigo, por lo que una vez que todos los Stenritters que han robado un Bankai se libran de estos, el poder que estos estaban utilizando para crear la sombra donde se almacena el Bankai y mantenerlo encerrado en el medallón, se libera, permitiéndoles usar así su standing, aunque en este caso, Yhwach es quien los activa forzosamente con su poder de compartir el alma, motivo por el cual Kang-Du y BG9 se libran de la muerte al activarlo mientras están inconscientes, y motivo también por el cual sus poderes surgen forzosamente desde el pecho, el lugar donde se encuentra el corazón o núcleo del alma, trayendo así la verdadera desesperación que Yhwach quería otorgar a los Shinigami. Por último, tenemos otra escena postcréditos con Ichigo que nos revela muchísimas cosas sobre el rey espiritual y también sobre el poder del propio Ichigo. Ahora bien, primero que todo me gustaría aclarar un error que cometí en los análisis anteriores, pues estas puertas que vemos que marcan la entrada y la salida del camino no son mausoleos. Estas son unas puertas llamadas Tori, y aun a pesar de que estas también dan la entrada a muchos mausoleos, principalmente se usan para dar entrada a los santuarios, es decir, simbolizan el paso de lo profano a lo sagrado, interpretándose a nivel humano como una puerta que permite dar paso a otro estado de conciencia superior al terrenal. Por lo que el hecho de que estas puertas simbolizan la muerte de Ichigo como Shinigami para convertirse en algo superior sigue siendo válido. Ahora bien, con esto aclarado, veamos qué está sucediendo en esta escena. Mi interpretación de lo que se nos muestra es que Ichigo ha conseguido entrar en contacto con la conciencia o poder del rey espiritual, y esta conciencia o poder, ya sea por voluntad propia o no, le enseña a Ichigo cómo es que el rey espiritual se sacrificó para dar forma a la estructura del universo que conocemos a cambio de separar sus extremidades y quedar encerrado en un cristal, quedando así en un estado vegetal donde únicamente sirve como recipiente para mantener con su poder la forma del universo, evitando así que colapse. Pero vamos por partes. Primero que todo, ¿cómo es posible que se dé esta conexión entre Ichigo y el rey espiritual? Primero que todo, debemos saber que esta comunicación ocurre a través del poder de compartir el alma, y que al igual que Yhwach y los Fullbringers, el rey espiritual también lo posee. Esto es debido a que, como sabemos, el poder de compartir el alma permite tres cosas principalmente: otorgar poder, arrebatar poder y modificar las propiedades y la forma de otras almas con el poder de tu propia alma al compartirla. Por lo tanto, para que el rey espiritual sea capaz de mantener la forma actual del universo que él mismo formó en su día, y así evitar el colapso de la misma, se requiere sí o sí del poder de compartir el alma. Por lo que podemos concluir que el rey espiritual también posee el poder de compartir el alma al igual que Yhwach y los Fullbringers. Ahora bien, este poder también cuenta con la peculiaridad de comprender la esencia de las almas, pues como demuestra el Hōyoku o Yhwach, cuando su alma es compartida con otra alma, esta parte compartida es capaz de entender la esencia de esa alma, comprendiendo sus deseos y ayudándola a alcanzarlos. Y curiosamente, Ichigo también demuestra tener la capacidad de leer los corazones de las almas, o al menos comprender de forma superficial la esencia de las almas con las que lucha al entrar en contacto con ellas. Es decir, al igual que Yhwach o el rey espiritual, es capaz de compartir el alma, aunque él lo haga de forma inconsciente, pues de otra manera no podría sentir la esencia de las espadas con las que lucha ni de las almas que las portan. Y prueba de esto no es solo la conclusión que saca sobre la soledad de Aizen, sino también el hecho de que cuando se enfrenta a alguien, muchas veces lo vemos compadecerse del rival al terminar la pelea o incluso durante la pelea, pues está siendo capaz de comprender los motivos y deseos de su rival, aunque sea de forma superficial. Por lo que podemos concluir lo siguiente. Primero, que Ichigo posee el poder de compartir el alma.
y es por este motivo que puede sentir la esencia de las almas con las que entra en contacto hasta cierto punto. Y además, esto también justifica el por qué él es capaz de aprender a usar poderes Fullbring, y más adelante manifestarlos inconscientemente para modificar las propiedades y forma de las almas, liberándose así con cierta facilidad de situaciones como en la cárcel de Quilge. Lo segundo que podemos concluir es que Ichigo puede acceder a este poder de compartir el alma gracias a su naturaleza mixta de todas las razas existentes, pues tanto Yhwach, el rey espiritual, y los Fullbringers son almas con esencias mixtas también, aunque cada uno de estos lo es a su manera. Y si adapta a la novela de Can't Fear Your Own World en formato de anime, conoceremos el por qué todos ellos son almas mixtas de todo lo que existe y por ende poseen el poder de compartir el alma. Y por último, podemos concluir que la comunicación que vemos entre Ichigo y el rey espiritual es el resultado de forzar a entrar en contacto a dos seres con el poder de compartir el alma, pues Ichigo comparte su alma inconscientemente con lo que toca, en este caso con el lugar donde se encuentra, y como ese lugar está directamente ligado al rey espiritual, ambos establecen una conexión mutua, donde el rey espiritual, ya sea su conciencia o simplemente su poder, interactúa activamente con Ichigo. De ahí que veamos los ojos múltiples característicos del rey espiritual en los ojos de Ichigo. Y el rey, ya sea su conciencia o la de su poder, decide mostrarle a Ichigo dos cosas concretas, tanto del presente como del pasado. Pues su alma, al estar compartida con todo lo que existe en el universo, el rey puede ver de forma omnisciente el presente de todas las cosas, así como recordar el pasado. Por lo que, primero que todo, parece que se nos muestra el presente, al menos según la confirmación del escritor de la novela de Can't Fear Your Own World. Aunque estos planos podrían formar parte de lo que veremos después sin más, pero sí parece haber ligeras diferencias entre la posición de las flechas y el aspecto del artilugio que sujeta a este individuo, por lo que si realmente es el presente, lo que estamos viendo es al villano de la novela de Can't Fear Your Own World robar un Zanpakuto del Palacio de Nimaya aprovechando que el agua del lugar se está rellenando, lo cual permite un acceso directo no solo a la parte inferior del Palacio de Nimaya, sino también a lo que sea que se encuentre en las profundidades de ese mar. Y por otro lado, se muestra el pasado, concretamente cómo fue el momento donde él tuvo que sacrificarse para crear la estructura del universo, sacrificándose así en el proceso en todos los sentidos, acabando completamente desmembrado y encerrado en un cristal de sellado. En estos flashbacks podemos observar que con tal de dar forma al universo, se lleva a cabo un ritual. Este consiste en clavar 3 flechas alrededor del rey que simbolizan las 3 dimensiones que él creará tras activar el ritual: la sociedad de almas, el mundo humano y Hueco Mundo. Sin embargo, este proceso desatará una infame cantidad de energía espiritual por parte del rey y estas flechas, por lo que se decide utilizar un agua prácticamente idéntica a la del Palacio de Nimaya para tratar de enfriar esa cantidad de poder y minimizar los daños colaterales, por lo que una vez cubierto esto, el rey activa su artilugio al tocarlo, provocando que se activen las flechas y el mundo empieza a tomar la forma actual que conocemos. Aunque al parecer, ese artilugio también tenía el propósito de dejar completamente mutilado al rey tras realizar el ritual. O quizá esta mutilación era parte del precio a pagar por utilizar la gran cantidad de poder necesaria para compartir el alma hasta el punto de cambiar y mantener la nueva estructura del universo. Sea cual sea el caso, la cuestión es que este estado mutilado y vegetal en el que se queda el rey facilita el hecho de encerrar a alguien tan poderoso como él en un cristal de sellado para toda la eternidad, dejándonos la duda además de qué es lo que sucedió con sus partes mutiladas, pues estas parecen quedar a merced del destino de este nuevo universo, pudiendo acabar en cualquier lado y moverse de un lado a otro gracias al ciclo de reencarnación de las almas que conocemos, el cual se estableció en este mismo instante tras dar forma a las distintas dimensiones que conocemos. Ahora bien, el por qué el rey espiritual decide enseñarle todo esto a Ichigo puede ser por varios motivos. Quizá quiere mostrarle el futuro que le depara a Ichigo como candidato a reemplazarlo. Quizá quiere mostrarle la verdad que Ichigo está ocultando para salvarlo de este trágico destino. O quizá lo hace en modo de venganza, pues acabar mutilado y encerrado no formaba parte de su voluntad inicial de cambiar el universo hacia uno mejor que el universo primordial. Realmente es difícil saber cuál es la opción correcta, por lo que solo nos queda esperar que los próximos episodios nos revelen más información sobre él para llegar a una conclusión más concreta. Pues hasta aquí este análisis del episodio 16 del anime del arco final de Bleach, uno que incorpora muchísimo contenido nuevo respecto al manga y que mueve ciertos eventos de sitio para acomodar todas estas nuevas escenas que expanden el contenido canónico, que por supuesto nos revela un poquito más sobre quién es y qué peso tiene el rey espiritual en el universo de Bleach, por lo que no puedo esperar a ver qué cosas nuevas nos contarán sobre él en el siguiente episodio.
Así que por mi parte, nada más. Solo decirte que si te ha gustado este contenido, dale a like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido sobre Bleach. Te recuerdo que puedes seguirme en Twitter, en Instagram o ir a la pestaña de la comunidad del canal para estar informado del progreso de todos mis vídeos y nos vemos pronto con más vídeos sobre Bleach. ¡Chao!